rápido y después repetirlo nuevamente la próxima clase. Profe, disculpe. Sí. ¿Podemos repetir el concepto de caminata euleriana y cuándo puede existir y cuándo si no? quieren, o sea, bien. Volvemos para atrás, más para atrás todavía, sí. No hay ningún problema. Gracias. A ver, yo acá me voy a fijar bien, digamos, ustedes tienen el apunte abierto, corríjanme cuando haya algún error de notación, porque a veces uno usa palabras ligeramente diferentes. Digamos, lo más importante es el concepto. Digamos, la diferencia, digamos, o sea, yo acabo lo más atrás, o sea, lo que había quedado pendiente de Alejandro era árboles y después entonces vuelvo bastante más atrás, aparte son temas bastante interesantes y lindos, y después volvemos tranquilos con los árboles. Bien. Bueno, entonces, vos me decías qué significaba caminata ordenada. Paso al pizarrón. Bien, vamos a pasar al pizarrón. Y de paso les dejo las ideas principales del teorema importante que es el de Euler. No sé si alguno en el tiempo, en el interín, tiene ganas, busca, si no después lo hago yo, si descansamos un ratito. Si alguno quiere buscar el problema de los puentes de Königsberg. Así sabemos cuál es el grafo ese, exactamente qué grafo ejemplifica ese problema. Así que mientras les doy como tarea al que quiera agarrar, seguramente hasta debe estar en Wikipedia, o sea, cuál es el grafo asociado a los puentes. Digamos, pero primero, entonces, mientras yo voy recordando, entonces caminata euleriana. Bueno, seguimos entonces, que comenzamos, digamos. Bueno, vamos a ir despacito. Entonces, en un grafo, o sea, una caminata, o sea, un grafo conexo, o sea, principalmente nosotros vamos a estudiar los grafos conexos, digamos, porque si no, no tiene sentido uno estudiar, son dos grafos separados, grafos conexos. Entonces, una caminata, digamos, estoy recordando antes, digamos, recuerdo lo que es caminata, antes de recordar lo que es caminata euleriana. Entonces, una caminata es una secuencia finita de puntos, digamos, de vértices de un grafo, de manera que dos consecutivos sean adyacentes. Es como si ustedes estuvieran en las calles de Córdoba y las aristas fueran las calles, digamos, de Córdoba, o cualquier otra ciudad, las aristas fueran las calles y los vértices fueran el centro, digamos, donde se intersecan dos calles. O sea, imagínense en el centro, donde se intersecan dos calles, ahí ponemos un puntito y las calles serían las aristas. Entonces una caminata es simplemente empezar en uno de esos puntitos, que yo puedo suponer que marco de color, o sea, cualquier color menos que amarillo, o sea, ponemos en las intersecciones de las calles, ponemos puntitos, puede haber calles diagonales, todo, imagínense, ponemos esos puntitos ahí, y una caminata es salir a caminar, salir a recorrer, digamos, empezar desde un vértice y llegar a cualquier otro vértice, pero haciendo cualquier cosa, digamos, pudiendo volver, digamos, así, para vagabundear. Bien, entonces, caminata, entonces, sucesión de vértices. O sea, vértice de 1. Disculpe, profe. Sí. Sí. Ahí está, no. Estaba avisando a un compañero que tenía la cámara abierta. Disculpe. Estamos. Bien. No sé si ven bien porque está medio alejado esto.
La resolución, a ver, disculpen, no sé si la resolución es la máxima, ahora me voy a fijar. A ver si me funciona ahora. Configuraciones, espérenme un segundito. Yo no, ahora me doy cuenta porque yo no puedo, porque yo este link lo abrió Alejandro y yo no debo tener, digamos, no tengo los permisos para poder, espero que tenga la resolución máxima, pero bueno. Profe, le doy una Yo no tengo los ayuda. Si permisos. se fija, abajo a la Sí, derecha tiene 3 puntitos. sí, Y ahí sí. en configuración, Sí, video, le dice resolución de envío. Y ahí debería dejarle alta definición. bueno, o anda mal el mío, porque me pasó igual que el otro día, llego hasta ahí y me dice predeterminado y no me aparece nada. Puede ser que haya Ah. algún problema. Acá dice, predeterminado, speaker, headphone. Me aparece solamente lo de No, audio. profe, arriba tiene 2 pestañas y dice video Sí, pero con una yo eso camarita. lo veía en el otro, en la clase que yo doy a la mañana, y acá me aparece comunicación, speaker, y no me aparece otra cosa. Eh, Capaz que sea porque yo no tenga algún permiso. Puede ser, no sé. Si ustedes tienen algún permiso o algo que si lo pueden cambiar, pónganlo al máximo. Pero acá no me aparece nada, es como que aparece predeterminado speaker headphone y no me aparece más nada. Quizás algún permiso no tenga. No, mire, ahí usted debería leer altavoces, ¿verdad? Altavoces, Sí, predeterminado. Bien, sí. si se fija más arriba en esta ventana, dice audio a la izquierda y video a la derecha. Es spot, A aunque no ver, parezca. más a la izquierda, decir video. Eh, Arriba A mí no dice me... audio y video. Ahora le mando una foto por el chat, así la ve. A ver, pero sí, no me aparece más nada a mí. Y le... Ah, claro, le puedo compartir la pantalla. Muy buena idea esa. No, Eh, pero me parece que debe ser, yo siempre lo hago a la mañana, o sea, me aparece el máximo y acá me aparece una sola cosa. Es extraño. No, está bien, bueno, si se ve, digamos, no se hagan problema. bueno, Evidentemente lo que pasa es que si yo tengo el permiso, lo tendrían que tener ustedes para poner el máximo, porque yo no soy el que hice la sesión esta. Así que, digamos, si lo pueden poner, pónganlo. Los que tengan dominio MI UNC. Bueno, seguimos entonces, digamos. Vamos a, digamos, ahora tiempo de cuarentena, estamos sin tiempo, así que vamos a ir despacito. Entonces, una caminata es una sucesión de vértices, B1, B2, etcétera, hasta Bn. Pero vértices adyacentes. O sea, obviamente, no puedo pasar de un vértice a otro que no tenga una arista. Entonces, pero obviamente una caminata no tiene por qué ser distintos estos, vamos a ponerle un K acá y vamos a reservar N para la cantidad de elementos de vértices del grafo. Entonces, digamos, vamos a ejemplificarlo, empiezo acá, voy a otro adyacente, voy a otro adyacente, voy a otro adyacente, voy a otro adyacente que puede ser uno de los vértices que ya usé, digamos, y el grafo tiene más, o sea, yo estoy haciendo una caminata, esto podría tener más cosas por acá, podría tener por acá otras cosas, otros puntitos, etc. Esto les doy la idea de que, como, bueno, este no es todo el grafo. Entonces yo una caminata empiezo acá, voy a un vértice, voy a otro vértice, este sería el B2, este sería el B3, el B4, el B5 sería igual al B1, y este sería el B6. Y termino acá, en una caminata, o puedo terminar si quiero, o sea, por ejemplo, mi caminata sería, le voy poniendo flechitas, voy de este vértice, este se llama el B1, paso al B2, si no se ve, agarren el micrófono y díganme. A ver, voy a correr un poco la mesa para acá. Bien, entonces B1, B2, este sería el B3, en este caso, en este ejemplo, etcétera. Yo vengo para acá, esto es una caminata. Y acá vengo hasta acá. Y ahí termino, pero podría hacer una caminata que volviera al mismo lugar. O sea, a ver si lo escribimos con el rojo.
O sea, esto sería así, esto sería así, esto sería así. Digamos, como lo elegimos y ahora venimos así. O sea, esa es una caminata que sale desde este punto, agarra esta calle, después esta calle, viene así, agarra la diagonal, viene así, o sea, termina en ese otro punto. Esa es una caminata, pero una caminata uno camina, simplemente camina, va y sigue caminando, ni se fija, digamos. Entonces, esta caminata llega de este punto a este punto. Ahora, siendo un grafo conexo, digamos, esto no es camino todavía. O sea, de una caminata yo siempre puedo elegir un camino. O sea, una caminata puedo extraer, o sea, de una caminata puedo extraer un camino. Puedo extraer un camino. En una caminata yo puedo extraer un camino. ¿Qué significa un camino? Que yo, es como una caminata, pero yo no repito. O sea, supónganse que yo al final quiero ir desde acá hasta acá. Y empecé a caminar así, dando vueltas, vagabundeando. Y en un momento digo, bueno, yo quiero hacer uno donde no repita. Entonces el camino, digamos, este sería, por ejemplo, o sea, el camino que yo puedo extraer acá, si quiero ir desde este punto a este punto, entonces el camino que yo podría extraer es este. Y en el camino no se repiten. Caminata, o sea, se repiten, pueden repetirse, pero en el camino no se repiten. Repiten los vértices. O sea, no se repiten los vértices en el camino. O sea, ahora, de toda caminata yo puedo extraer un camino. O sea, obviamente, si es un camino, es una caminata. Digamos, es una caminata. Bien, entonces esa es la diferencia esencial entre camino y caminata. Entonces, digamos, todo esto, digamos, para que quede claro, después vamos al problema de las caminatas eulerianas, o recorridos. Sí, yo creo que, digamos, le llaman recorridos, sí, porque, digamos, cuando terminan en el mismo punto. Entonces, puedo establecer un camino que no, o sea, que no se repite los vértices. Bien. Entonces, esto, no sé si podemos ir más abajo. No, bueno, borramos. Entonces, esto lo tienen grabado. Así que yo ya les dije, la caminata y camino. Caminata es pudiendo volver. O sea, haciendo cosas. Bien. Como el grafo es conexo. A ver, les hago una pregunta y agarran el micrófono sin ningún problema. El grafo es conexo. Existe una caminata, si yo agarro dos vértices cualesquiera, agarro dos, les tiro dos vértices, ¿existirá siempre una caminata que va de un vértice al otro? A ver, alguien que me conteste y me dé algún fundamento, que se anime. Si el grafo es conexo, profe. Sí. Si el grafo es conexo, sí, siempre hay una caminata que va de un vértice a otro. Entonces, eso es importante. O sea, en un grafo conexo siempre hay una caminata desde un punto al otro, porque si no lo hubiera, digamos, uno en los puntos, en los vértices de un grafo, uno establece una relación de equivalencia. Es como decir, imagínense que tengo no sé, una ciudad y tengo rutas, digamos, quizás mejor pensar en líneas aéreas porque las rutas se cruzan y uno podría ahí hacerse psicológicamente algún problema, de que digamos, en un grafo se pueden cortar las aristas, porque eso es una manera, o sea, una cosa hay que distinguir entre un grafo y el dibujo que uno hace de un grafo. Podría pensar que a veces están, digamos, no tienen por qué ser líneas rectas, o sea, uno une de alguna manera, hay un vínculo. Entonces, imagínense que tienen ciudades y líneas aéreas, y hay líneas aéreas entre ciertas, digamos, rutas aéreas entre una ciudad y otra, y entre algunas hay, entre algunas no hay directas, pero uno puede llegar indirectamente. Entonces, un grafo es conexo cuando uno tiene una ruta
digamos, uno puede seguir, digamos, estas rutas, digamos, aéreas, sería hasta llegar a cualquier otro punto. Y eso es la conexidad, y eso, digamos, significaría en el lenguaje nuestro una caminata. Entonces yo acá tengo, imagínense, varias ciudades, siempre es bueno fijar ideas con algo concreto. Entonces, y bueno, tengo un avión que va de acá, otro de acá, tengo uno de acá a acá, por ejemplo, tengo de acá a acá, tengo de acá a acá, y digamos, imagínense que tengo acá y acá. Bueno, hay ciudades que están, digamos, mejor conectadas que otras, pero en general si yo quiero ir, por ejemplo, de acá y quiero llegar hasta acá, bueno, siempre voy a encontrar una forma de hacerlo. Acá, voy acá, voy acá y voy acá. O sea, puede haber muchas maneras de hacerlo. No tiene por qué. Entonces, digamos, esto es lo que se dice en el apunte, de paso nos volvemos un poco más técnicos, para que uno establece una relación de equivalencia, digamos, cuando, o sea, dos vértices son equivalentes, cuando uno puede encontrar una caminata que los une en un grafo cualquiera. Bueno, que sea conexo es exactamente lo mismo que decir que digamos que todos los puntos, todos los vértices son equivalentes. O sea, uno puede ir de cualquier lugar a cualquier lugar. O sea, no en forma directa, quizá, pero puede ir de cualquier lugar a cualquier lugar. Puede haber varios caminos. Imagínense acá. Uno podría hacer esto así, o podría hacer así. O sea, hacer así, 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 así. O sea, puede haber varios caminos, o varias caminatas distintas. Varias caminatas distintas para... O sea, si hay una caminata, hay un camino, obviamente. O sea, sin repetir. Bien, entonces los grafos conexos, siempre hay una caminata que va desde un punto hacia el otro. Si uno está en una ciudad, quiere ir de una esquina a otra esquina, y bueno, se supone que es algo que haya... Bueno, hay lugares donde están los paredones del ferrocarril, si no hubiera algún puente, pero bueno, se supone que en la ciudad de alguna manera uno se las arregla para pasar de un lugar a otro. Entonces eso sería un ejemplo, entre comillas, de grafo conexo. Bien, entonces, no sé si quedó claro lo de camino y caminata. O sea, caminata es algo más general, se puede repetir, y de la caminata siempre se puede extraer un camino. Eso es lo importante. O sea, de la caminata siempre se puede extraer un camino. Bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver caminos cerrados y ciclos. O sea, así como, digamos, entonces tenemos caminata, o sea, esto conviene tenerlo claro, caminata, y de la caminata uno saca un camino siempre. O sea, podría haber varios caminos, ¿sí? Porque yo podría hacer una caminata que empecé a dar vueltas y bueno, podría ir por un lado o por otro, pero en el camino no se repite. O sea, no se repite. Ítem. Los vértices. Bueno, y ahora lo que voy a poner es una caminata cerrada. O sea, caminata cerrada. No sé si se ve, voy a ver si cambio de... O le pongo un poquito más de tinta a este, a ver si... me funciona un poquito mejor. Siempre lo que pasa con estas cosas es que me termino manchando. Pero bueno. Entonces, caminata cerrada significa una caminata que uno va un vértice, otro vértice, etcétera, pasa para otro vértice, etcétera. Los vértices se pueden repetir en una caminata, pero sí, lo que yo pido acá es que el primero y el último sean el mismo. Acá tengo el último de la caminata y este tiene que ser igual al primero. O sea, es una caminata que yo salgo de mi casa, empiezo a caminar y vuelvo a mi casa. Sería así, digamos. En el ejemplo, bueno, el ejemplo sería nuestro grafo, digamos, los vértices están en las esquinas. O sea, salgo de una esquina,
y vuelvo a la misma esquina. Eso es una caminata cerrada, es algo muy, muy claro, digamos lo que significa. Y de una caminata cerrada siempre se puede extraer lo que se llama un ciclo. Entonces, caminata cerrada, o sea, esto extraigo un camino y acá extraigo un ciclo. Pero hay digamos, en realidad acá no es un ciclo que viene desde B1 y termina en B1. O sea, hay un rulito en algún lado. Imagínense lo siguiente, ahora les voy a decir. Digamos, entonces, acá, de paso, entonces, caminatas cerradas y vamos a ver lo que quiere decir. Bueno, obviamente una caminata cerrada que tenga por lo menos 3 vértices. Que tenga por lo menos 3 vértices. O sea, con caminata cerrada, con al menos, porque si no voy, vuelvo y ya está, no hay nada cerrado. Con al menos 3 vértices distintos. Bueno, por una caminata cerrada, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Una caminata cerrada. O sea, yo estoy acá, o sea, yo no dibujo los puntos de los vértices de mi grafo que yo no estoy usando. O sea, voy de acá, voy para acá. O sea, este podría tener otro, pero yo voy, por ejemplo, de acá voy para acá, de acá voy para acá. Puedo volver, podría volver. O sea, en una caminata. O sea, en la caminata puedo volver. Vamos a agarrar. Acá. Entonces yo voy para acá, voy para acá, y acá puedo ir y puedo volver, por ejemplo. A ver si quizás algo, acá no dije algo que está bien. Tendría que haber dicho una caminata cerrada. Esto sería, digamos, si yo vuelvo por todo no encontré ningún ciclo. Ahora voy acá hay un pequeño, habría que decir algo más de la caminata cerrada. Para encontrar algún ciclo. Una caminata cerrada, vamos, acá habría que decir que uno no vuelve por el mismo camino, o sea, uno no desanda los caminos, todos los caminos, o sea, se puede desandar algunos. Digamos, esto simplemente es algo informal lo que yo les digo. Pero acá, vamos acá, por ejemplo, y acá, volvemos acá, vamos a hacerlo. Digamos, hay un pelito que no está bien enunciado lo que yo dije. Entonces, nuestra caminata cerrada sería hacer esto, volver para acá, ahora venir para acá. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Y acá, vuelvo para acá. Podría, profe, decirse de que es una caminata cerrada que tiene un ciclo, por lo menos. Bueno, sí, está bien. Lo que pasa es que yo quería decir, que es correcto eso, una caminata cerrada, y lo que pasa es que yo quiero caminar, no, caminata cerrada es cualquiera que vuelva, pero yo quería decir que de cualquier caminata se puede extraer un ciclo. O sea, si ya lo pongo medio en la definición, es que ya está medio implícito. Yo quería hacerlo un poquito más general, pero bueno, no sé si tiene mucho sentido. Claro, pero una caminata cerrada, donde uno no vuelva siempre por el camino, por los caminos donde fue, o sea, si todo camino lo recorre, digamos, o sea, no recorre todos los caminos, digamos, un número par de veces, uno para un lado y otro para otro, entonces, esencialmente, digamos, se puede sacar un ciclo. Este sería el ciclo. O sea, esto no está enunciado tampoco en el apunte, o sea, simplemente es como para que visualicen. Si la caminata es cerrada, pero yo no desandé los caminos,
Entonces siempre se puede establecer se puede sacar un ciclo. Salvo en el caso que yo haya ido y vuelva por los mismos pasos. ¿Está bien? Pero incluso a veces, si se va y se vuelve por el mismo camino, puede que incluso así se pueda haber un ciclo, ¿no? Sí, podría haber un ciclo, pero acá el ciclo que yo extraería serían de estos tres. O sea, un ciclo tiene que ser todos distintos, pero sí volver al mismo lugar. O sea, eso es un ciclo. Digamos, quizás esto me excedí un poquito en lo que quería decirles. O sea, en una caminata cerrada, que uno no desande todos los caminos, uno puede siempre encontrar un ciclo. ¿Está bien? Es eso nada más. O sea, que realmente sea cerrada la caminata. Bien. Bueno, digamos, esto es simplemente una ilustración. O sea, lo que yo quería decirles, digamos, caminata cerrada empieza y termina en el mismo lugar, y ciclo empieza y termina en el mismo lugar, pero son todos distintos, salvo obviamente el primero y el último. Es eso. Simplemente eso. Eso de extraer, tómenlo con pinzas. Yo quería hacer algo similar a lo que hacía acá, que extraigo un camino, pero acá, de una caminata cerrada, bueno, salvo en el caso que haya desandado todos los caminos, entonces esto, si quieren, no lo pongan, de extraer un ciclo, lo pongan entre comillas. Entonces, lo que me interesaba es definir lo que era ciclo. Entonces, ciclo sí es una caminata cerrada donde son todos diferentes. B1, B2, o sea, y Bn igual a B, vamos a poner BK igual a B1, y todos diferentes, salvo el B1, el B1, el Bn, el B1 y el Bn, el BK, perdón, que son iguales. Entonces, ponemos acá, enfocamos, así una caminata cerrada sería un ciclo sería esto. Siempre lo puedes ejemplificar así. Bueno, y esto sería un ciclo. Es muy bueno siempre ponerse a pensar, digamos, a abrirse un poco y las cosas que podrían ser ciertas o no. Por ejemplo, yo acá dije algo que ya no era completamente cierto, pero algo quedaba. Bien, esto es un ciclo. Bueno, entonces el ciclo imagínense que es el B1. El ciclo, lo que pasa es que el ciclo, de una manera, yo lo represento como B1, B2, B3, todos distintos, B4, B5 y B6. O sea, el ciclo no solo es un ciclo, sino que tiene un punto privilegiado, donde empiezo. Si yo empiezo en el B2, también tengo otro ciclo. Y ahí repetí el B2. Hago B2, B3, B4, B5, B6, B1 y B2. Ese sería otro ciclo. Entonces, Profe, sí. acá hay una duda en el chat. Preguntan si qué diferencia hay entre un ciclo y una caminata cerrada. Bien, la caminata cerrada, yo puedo repetir los puntos. O sea, yo acá, la caminata cerrada es una caminata, entonces la caminata me permite repetir los vértices, y el ciclo no me permite repetir los vértices salvo el primero y el último. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, esto es una caminata cerrada. Voy acá, vuelvo, vuelvo y vuelvo acá. Acá yo repetí los vértices varias veces, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, voy de acá a acá, tengo otro, acá volví al mismo. ¿Está bien? Este vértice también ya lo conté 2 veces, cuando pasé de acá para acá, y después, cuando volví de nuevo. Entonces, la diferencia es que en un ciclo no hay ninguna repetición, es como si estuvieran en la cabecita. ¿Está bien? Claro, una caminata cerrada un ciclo sería como un subconjunto de una caminata cerrada. Bueno, eso es lo que yo quería ponerles antes, pero a veces podría ser que una caminata cerrada no tenga ningún ciclo, porque para un ciclo se necesitan 3 puntos. Eso, o sea, no es un ciclo de ir y volver.
digamos. Y en un ciclo se necesitan 3. Entonces, si yo hubiera ido hasta acá y vuelto por el mismo camino, era una caminata cerrada, pero ahí no podría extraer ningún ciclo. Imagínense que ustedes van por las calles y vuelven por la misma calle al revés. Ahí no pueden extraer un ciclo. Bien, bien. Ahora, salvo en ese caso extremo, de que uno desande todos los caminos que han dado, o sea, siempre, o sea, va para un lado, y, o sea, desanda, después podría, o sea, si vuelvo, podría ir 20 veces y volver, pero digo, salvo en ese caso extremo, que uno desanda solamente el camino, o sea, no se quiere perder y siempre va por la misma calle, y dobla por la misma calle, y vuelve por la misma calle, exactamente, aunque vuelva para el otro lado de nuevo, me olvidé de mirar algo en la vidriera. Está bien, pero, o sea, si uno no se quiere perder, es una caminata cerrada, pero ahí no puedo extraer un ciclo. ¿Está bien? Entonces, una caminata cerrada es, yo salgo de mi casa, empiezo a caminar por cualquier lado, ni me fijo dónde voy, pero vuelvo a mi casa. ¿Está bien? Podría haber vuelto por las mismas calles en las que fui. Bien, bien, gracias, profe. Así que bueno, entonces seguimos. Entonces queda claro que lo que es un ciclo es algo así. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, un ciclo hamiltoniano, aprovecho digamos, a darles toda la teoría que aparece en los apuntes. Un ciclo hamiltoniano sería un ciclo, eso va a ver muy raro, a diferencia de las caminatas o de los recorridos eulerianos. Ciclos hamiltonianos es muy raro que haya. Y vamos a decir que es un ciclo hamiltoniano. Es un ciclo que recorre exactamente todos los puntos del grafo. O sea, pasa una sola vez por cada uno. Bueno, si es un ciclo, el primero obviamente llegué de vuelta y son 2 veces, o de donde empiece. Pero entonces un ciclo hamiltoniano sería un grafo, digamos, en un grafo sería recorrer en un ciclo todos los puntos del grafo, todos los vértices, ¿no? O sea, quiere decir que si yo hago así, lo ejemplifico de esta manera, vamos a ir de acá, por ejemplo, a este otro de acá, y a este otro de acá. Entonces, eso sería un ciclo, digamos, hamiltoniano si mi grafo no tiene más nada. O sea, por ejemplo, este tiene 6, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 7 vértices. Entonces, que yo los pueda recorrer a todos los vértices de mi grafo, es muy raro eso. O sea, eso es muy raro. Digamos, entonces mi grafo quiere decir que es esto, y a partir de esto, mi grafo es esto, más otros vínculos, que cualquier otro vínculo. O sea, entonces, si yo tuviera un ciclo hamiltoniano, entonces, no lo escribo acá, está en el apunte, es un ciclo que recorre todos los vértices de mi grafo. Todos los vértices de mi grafo. Entonces quiere decir que mi grafo es este, como mínimo tiene esto, y después puede tener cualquier otra cosa que se me ocurra a mí. O sea, por ejemplo, yo le podría unir este con este, podría unir, si se me ocurre, este con este, o podría unir lo que yo quisiera. O sea, entonces, para que haya un ciclo hamiltoniano tiene que haber, el grafo se tiene que poder dibujar de esta manera, y una vez que lo dibujé así, después le agrego las aristas que se me ocurran. Y eso es la manera general de un grafo que tiene un ciclo hamiltoniano. Casi nunca va a pasar eso, casi nunca. ¿Está bien? Digamos, algo que sea, es como que fuera una figura hexagonal o pentagonal, o así exactamente, con algunas de las diagonales. O sea, esencialmente los grafos son así. Digamos, en un grafo hay un ciclo hamiltoniano, si yo lo puedo dibujar como un polígono regular y con quizá algunas diagonales. Por lo menos la parte de afuera tengo que ponerla. Y quizá algunas diagonales, las que yo quiera agregarle, si quiero le agrego todas. Entonces eso es muy raro. Es muy raro, entonces no tiene, cuando algo es muy raro, no tiene mucho. Digamos, uno en realidad acá construyo como son todos, de esa manera, o sea, agarro un polígono, si quiero regular, digamos, para dibujarlo más lindo, y en ese polígono por lo menos tengo que tener los lados y después le agrego las diagonales que yo quiera. Pueden ser todas las diagonales o algunas. O ninguna.
Bien, entonces ahí, disculpame, no sé qué me preguntó primero, que yo todavía, digamos, empecé a recordar cosas antes de entrar a lo que me preguntaba, que era un recorrido euleriano. Y el problema con estos teoremas es que generalmente uno se adapta a notaciones que son históricas. Entonces, lo correcto sería, vamos a definir lo que es una caminata cerrada euleriana. Que es, digamos, creo que en el apunte ahí le llaman recorrido, o implícitamente es eso. Digamos, si queremos ser consecuentes con nuestra notación, lo que definiríamos es una caminata cerrada euleriana. Y creo que ahí en el apunte le llama recorrido, porque ya cuando aparecen otras palabras, eso ya vienen del lenguaje coloquial o de un lenguaje histórico. Entonces vamos a definir. Ustedes corríjanme lo que tengan en el apunte, si es que yo no uso la palabra exacta del apunte, pero entonces vamos a definir caminata cerrada euleriana. Sí. Caminata cerrada euleriana es una caminata cerrada que usa todas las aristas una sola vez. O sea, es una caminata. Y a mí esto creo que es lo que le llaman recorrido, cuando es cerrado, me parece. Un recorrido. A ver, corríjanme si tienen el apunte. Esto que en el apunte se llama recorrido, pero en nuestro término sería caminata cerrada euleriana. Bien, ¿qué es una caminata cerrada euleriana? O sea, una caminata B1, yo la identifico así, B2, B3, etc. Los vértices sí se pueden repetir, porque si no sería imposible. Los vértices se pueden repetir. Vuelvo al mismo vértice, yo le pongo K acá, el K depende de la cantidad esto es el B1, pero obviamente cuando digo esto, este es adyacente a este, o sea, hay una arista. Las aristas, aparecen todas las aristas una sola vez. O sea que es como si fueran puentes las aristas, es como si yo salgo de mi casa o de la esquina de mi casa y recorro todas las calles una sola vez y vuelvo al mismo lugar. Aparecen las aristas una sola vez. Y todas. Aparecen todas las aristas, no algunas, una sola vez. O sea, bien. O sea, esto quiere decir que usé todas las calles una sola vez. Pero bueno, eso en una calle no lo vamos a poder hacer, digamos, salvo, digamos, si yo tengo acá, esta es la ejemplificación de lo que sería el grafo, digamos, estas serían las esquinas, y digamos, yo puedo dar la vuelta a la manzana, mi grafo es ese, y recorrí todo el grafo, o sea, recorrí todas las aristas. O sea, es como si las aristas fueran puentes, crucé todos los puentes una sola vez y volví al mismo lugar. No sé si alguno ya buscó los puentes de Königsberg, ¿cuál es el grafo? Yo lo tengo acá. A ver si no sé si podés mandar una imagen o decirme, si no, simplemente... Podés compartir pantalla. A ver, sí, compartir la pantalla, sí, perfecto, sería bárbaro. Hola. Yo lo copio en el pizarrón, compartirlo, ya lo saco el mío. No hace falta que lo saque, profe. Ah, no hace falta, bueno. ¿Se ve ahí? No, a ver, yo no, Sí. yo no, a ver, capaz que tengo que sacar el mío. Sí, Ahora sí se ve. Bueno, acá están los puentes de Königsberg, ¿no? Debe ser alguno de estos. Sí, tiene que ser este, el gráfico. Digamos, el esquema, vamos a poner el esquema porque si no nos vamos a perder
en eso. Digamos, acá los nodos serían, esa plazoleta del medio sería todo un nodo, por ejemplo. O sea, acá en el dibujito, los amarillos son los puentes, y hay que, digamos, abstraerse. A donde cruza un puente, ese sería el nodo o el vértice, a donde cruza un puente. O sea, por ejemplo, a la derecha. Así que, bueno. Bien, entonces hago el dibujito. O sea, acá sería, por ejemplo, la plazoleta del medio. Acá no me ven a mí. La plazoleta, digamos, donde está el medio sería un nodo, donde llegan los 3 puentes de la derecha sería otro nodo, que sería el 4, que está acá dibujado en el dibujito. O nodo, yo le digo nodo, vértice, digamos. Entonces sería donde llega una plazoleta, y ahí, por ejemplo, acá a un lugar llegan 6. Hay que ver cuál tiene valencia 6 ahí. 2, 4, o sea, ¿cuál tiene valencia 6? 2, 4, no, 5 llegan, no, estoy viendo mal. O sea, el 2 sería la plazoleta central. O sea, uno puede hacer digamos, un modelo de grafo con eso. Entonces vamos a poner el grafo, bueno, ya no lo pongo, sino simplemente acá lo tengo. El grafo, digamos, el problema era si uno podía cruzar todos los puentes y volver al mismo lugar, pero, a ver, veamos, hay un vértice que es el 4, hay un vértice que es el 4, que en el dibujito de al lado, ¿no? El segundo dibujito. Hay un vértice que es el 4 que tiene valencia 3. Y el teorema de Euler dice que uno puede hacer un recorrido euleriano o una caminata cerrada, o sea, nuestro lenguaje caminata cerrada euleriana, si solo si todos los nodos, o sea, todos los vértices, perdón, tienen tienen valencia par. Y acá el 4 tiene valencia impar, y entonces no puede ser. Es más, uno podría hacer una demostración fácil acá. En este caso, digo, yo salgo digamos, yo quiero hacer una caminata cerrada. Si salgo del 4, salí, y como tengo 2 puentes más, si volví tengo que volver a salir, no puedo volver al 4. Y lo mismo, si salgo de cualquier otro, una vez que llega el 4, o sea, llegué al 4, entré, tengo 2 puentes para salir, salí, y digamos, cuando entré quedé prisionero en el 4. Así que entonces no puedo haber comenzado en otro punto. Entonces, eso, digamos, es el razonamiento. O sea, uno queda prisionero en los vértices que tienen un número impar de aristas, o sea, que tienen valencia impar, que se les llaman, así para decirlo rápido, se les llaman los vértices impares. En los vértices, o sea, con una cantidad impar de aristas, uno queda prisionero. O sea, si salió, y bueno, y regresa, digamos, si salió de ahí, si regresa tiene que volver a salir, o sea, bueno, si salió de ahí no puede quedar ahí, y si ese no era el de salida, una vez que uno llegó, digamos, después sale, y cuando vuelva a usar el último de los puentes, porque uno, digamos, la idea de una caminata euleriana es que usa todos los puentes, entonces queda atrapado. Entonces esa es la idea, o sea, es muy sencilla la idea del teorema de Euler. Ahora se las voy a refrescar si quieren. Entonces vamos a refrescar la idea del teorema de Euler, si les parece. De cuál es la demostración. La demostración casi la dije ahora. O sea, casi la dije ahora, es que, digamos, si uno empieza en algún momento, como tiene que llegar a un nodo impar, digamos, por lo menos la condición necesaria. Si algún nodo o un vértice tiene valencia impar, entonces si era el de salida, salió, y, digamos, una vez, digamos, si uno termina en el mismo, o sea, si es de donde uno tiene que terminar, uno salió y entró, salió y entró, salió y entró, pero si tenía impar, quedó uno que no lo usé, porque si yo teóricamente alguna vez me quedé ahí. Y si era uno que no era el que comenzaba, es exactamente lo mismo, digamos, muy similar. O sea, entré y salí,
y en algún momento, la última vez que usé todos los puentes impares que tenía, entré y no salí más. O sea, quedé completamente atrapado. Bien, entonces vamos a hacer un esquema de más o menos de la demostración, que es lo importante, la idea. Después uno más o menos escribe de manera que la más gente la entienda. Bueno, entonces, si les parece, seguimos con el pizarrón. No sé si quieren aclarar algo o algo que no entiendan. Gracias. Profe, Sí. los que no entienden son los polígonos reales, los irregulares. No, eso es, pero no, es no una es mucho. esquematización. No, polígonos, o sea, un grafo en realidad no hay un dibujo para un grafo. Un grafo son un conjunto finito de puntos y vínculos entre esos puntos que uno los podría pensar como entre pares. En realidad un grafo son vértices y después pares de vértices no ordenados, porque acá el grafo no es un grafo direccionado que va de un lado para otro. Por ejemplo, puedo ir, capaz que es una calle que va en un solo sentido y no puedo volver porque no es mano y contramano. Entonces nuestros grafos son todas, si uno lo piensa como calles o como puentes, son todos mano y contramano. Entonces, en realidad un grafo no es más que un número finito de vértices y después elijo pares de vértices. Algunos, de eso depende el grafo, o sea, pares de vértices, y esos pares de vértices van a significar es lo mismo que decir una arista, porque para dar una arista tengo que decir a dónde va y a dónde llega. Pero son pares no ordenados. O sea, las aristas, en realidad, digamos, cuando uno lo ve teóricamente, lo que está viendo es un subconjunto de los subconjuntos, parece un trabalengua, un subconjunto de los subconjuntos de dos elementos de los vértices. Es eso. O sea, las aristas. Después que uno lo pueda dibujar, bueno, uno siempre, porque si agarra un papel, dibuja, no sé, bueno, salvo que sea el número 500.000, no lo va a poder dibujar, pero si yo le digo dibujen 18 puntos, los ponen donde quieran ustedes los 18. Y después empiezan a trazar rayitas. Bueno, si ven que no se nota mucho, va a ser una rayita más torcida, digamos. Entonces, después esos son los vínculos. Es como tener ciudades y rutas que las unen. Digamos, eso es un grafo. Pero después, la forma en que uno lo quiera escribir, o sea, no tiene por qué tener que ver con una realidad o, digamos, uno lo puede ejemplificar de maneras muy distintas. Entonces, que el polígono sea regular o no regular es, digamos, si uno quiere dibujar uno regular es más fácil porque queda más lindo, pero en general, digamos, o sea, uno después puede hacer que no tenga los lados. O sea, un grafo es agarrar, ustedes les doy el cuaderno, me trazan 18 puntos, por ejemplo, y yo les digo qué aristas hay. Y las aristas es decir, bueno, va la ruta desde el 1 al 5 hay una ruta directa. Desde el 5 al 7 hay una ruta directa. Yo les voy diciendo las rutas que hay. Y después para lo demás van a tener que empalmar. Pero digo, por eso es bueno ruta aérea, porque bueno, no es que uno puede ir por una ruta y donde cruzó con la otra cambiar de ruta, no. O sea, lo de líneas aéreas es como más ejemplificador, porque digo, bueno, voy de una ciudad a otra, no me puedo bajar con un paracaídas en la mitad y cambiar a otro avión. Sería todo un prodigio. Entonces, bárbaro. Entonces, no sé si queda claro. Entonces, tener un grafo es algo abstracto, que después puede servir para ejemplificar, así como los puentes de Königsberg, esto. Realmente el grafo que uno hizo no tiene mucho que ver con la geografía de lo que estaba. Digamos. Uno hace una abstracción del problema. ¿Está bien? O sea, puede ser que para otra aplicación uno necesite tener grafos, que si los grafos corresponden a objetos reales y uno, bueno, lo quiera ejemplificar lo más parecido posible. Pero en principio un grafo son vértices por un lado y pares de vértices por otro, pares de vértices no ordenados, pares no ordenados de vértices. Algunos. El grafo completo es cuando están todos. Y la manera más fácil de dibujarlo, bueno, un grafo completo es sí, ahí dibujar un polígono, pero no tiene polígono, digamos, regular. Pero eso es una cosa que depende de ustedes, es una ejemplificación nada más. No sé si quedó claro. No, sí, gracias. Bien, entonces, bueno, entonces vamos a pasar al pizarrón. Vamos a pasar al pizarrón, vamos a borrar.
Y le voy a dar la idea bueno, el teorema de Euler. El teorema de Euler es, digamos, Euler. O sea, digamos, caminata cerrada euleriana, caminata cerrada euleriana, sí, solo sí, todas las valencias son pares. Parece un teorema de química. O sea, sí, solo sí, todas las valencias son pares, de todos los vértices. Bien. Bueno, entonces yo les digo la demostración, digamos, lo que ya les dije, con la demostración, la idea de la demostración. O sea, si hay algún vértice, o sea, yo tengo que usar todas las aristas que tiene este grafo. Entonces, si si comencé acá en el B1 y acá tengo un cierto B sub I que tiene valencia impar, yo en algún momento, si volví al B sub 1, o sea, son distintos el B sub 1, supongamos, entonces yo en algún momento, si tiene una cantidad acá impar de puentes, o sea, llegué y salí, siempre que llegué tengo que salir. Entonces tengo una cantidad par. Entonces, condición necesaria que todos los vértices distintos del primero, en principio distintos del primero, pero para el primero va a ser lo mismo, porque si yo acá tuviera una cantidad impar en el primero, lo mismo, yo salí, después entré, pero digamos, cada vez que salí y entré, consumí dos aristas, y bueno, y hay un momento en que si yo me tuve que quedar acá, si volví acá, no puede haber, si yo usé todos los vértices, no puede haber una cantidad impar, porque cuando usé el último, digamos, si hay una cantidad impar, hay un momento que salí y no volví atrás. Digamos, esa es la idea, es muy simple. Es muy simple. No sé si queda claro. O sea, cada vez que si hay una cantidad impar, digamos, o sea, en cualquier otro tiene que salir, digamos, cada vez que entró tiene que salir, así que consume una cantidad par por otro, porque en principio, o sea, la caminata cerrada euleriana usa una sola vez cada arista. ¿Está bien? Es como que cada vez que pasa por un puente lo dinamita. Bueno, entonces, es condición necesario, o sea, esto necesario quiere decir que si es caminata euleriana, todas las valencias son pares. Esa sería como si fuera la parte más fácil. Y después al revés. Entonces, nosotros con esta idea que yo les doy acá, que es muy sencilla, lo que dice que todas las valencias son pares. Y ahora vamos a ver al revés. Si todas las valencias son pares, ¿cómo construirse una caminata cerrada euleriana? ¿Está bien? No sé si me siguen. Profe, disculpe, puede Sí. ser que si es que hay una valencia impar, si hay Sí. dos impares, Sí. ¿no sería también caminata euleriana? No, si hay una impar, no, lo que pasa es caminata cerrada, porque después está el otro problema que yo después lo voy a transformar, este problema lo voy a saber, es empezar en un lugar y terminar en otro. Bueno, la única posibilidad que pase eso usando todos los puentes, usando todas las aristas, es que esos dos sean los únicos impares. Listo, gracias. Pero es cuando comienzo en uno y termino en otro. Esa es la diferencia. O sea, el teorema de Euler tiene ¿cómo se dice? Dos enunciados. Digamos, son equivalentes, pero son distintos. Uno es quiero volver al mismo lugar usando todos los puentes, una sola vez. Y el otro es, quiero ir de un punto fijo a otro punto fijo que yo me elijo y quiero ver si puedo tener una caminata euleriana
O sea, perdón, quiero ver si puedo hacer un recorrido, o hacer una caminata que vaya de un punto al otro, una caminata ahí no es cerrada, que vaya de un vértice a otro y que use todos los puentes. Bueno, la condición esa, para que eso pase, es que esos dos tengan impar. Si no son el mismo, tienen que tener impar. Y todos los demás tienen que tener par. Esa es la condición. Digamos, ya lo vamos a ver eso. Entonces, en principio, ahora les digo una idea de, vamos a probar esto, y después vamos a ver la otra versión del teorema. Es el siguiente, o sea, yo empiezo en un punto. Y entonces, yo empiezo a caminar, agarro puentes, empiezo a caminar puentes. Sigo, cruzo, o sea, cruzo, o sea, hasta donde pueda ir, sigo, no sé, donde pueda, podría ser que vuelva acá de nuevo, o sea, sigo, o sea, acá ya usé 1, 2, 3, y acá tengo que poder salir, etcétera. Bueno, si yo hago algo así, cada vez que llegué a un vértice que no era este, si entré tengo que poder salir. Es como que tengo puerta de entrada y puerta de salida. ¿Está bien? Y, digamos, la condición es que yo tengo que usar todo, ¿no? Porque si yo no quisiera usar todo, ya es distinto. Entonces, ¿está bien? O sea, si yo salgo de acá, cada vez que llegué a, digamos, empiezo a caminar así, a cruzar puentes, digamos, en el lenguaje de los puentes de Königsberg, o sea, empiezo a recorrer aristas, voy a otro, pero como ahí llegué uno y había par, por lo menos tengo otra para salir. Y si entré de nuevo, ahí usé dos. Y bueno, cada vez que entré puedo salir. Entonces sigo, cada vez que entré, hasta que voy, digamos, como los puentes, voy agotando los puentes o las aristas, hasta que en algún momento no hay otra posibilidad que yo tenga que volver al mismo lugar. Eso no quiere decir que gasté todos los puentes. Yo empiezo a caminar así al azar. Empiezo a caminar al azar, o sea, entonces voy por un lado, destruyo el puente, ya no puedo pasar por ahí, sigo caminando por donde puedo, donde se me ocurre. Acá podría haber otras cosas, ¿no? Entonces yo hago una caminata así, como se me ocurre. Pero voy destruyendo los puentes y en algún momento, como siempre, en cualquier vértice tiene valencia par, o sea, si entré puedo salir. Entonces continúo, o sea, nunca se me interrumpe la caminata, salvo que yo vuelva al mismo lugar. Si quieren vamos a dibujar uno un poquito más. Entonces, vamos a dibujar uno un poquito más, un poquito mejor. Entonces, yo voy por acá. No, está mojado esto todavía. Bueno, entonces. Este me equivoqué, me confundí de marcador, este no anda mucho. Voy acá, paso acá, podría pasar, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, podría pasar acá, podría pasar acá, podría pasar acá. O sea, cada vez que entré tengo que poder salir. Bueno, y al final, si yo sigo haciendo esto, como hay una cantidad finita de puntos, si de cualquier punto que yo entre puedo salir, que no sea este, en algún momento tengo que volver a este. No hay otra posibilidad. Entonces, en algún momento, yo tengo que volver a este. Vamos a hacer un dibujito. A ver, recorro así. Voy, por ejemplo, después así. Así. Voy así. Voy después así. Después vuelvo así. Bueno, y acá, cada vez que entré a uno salí, así que acá lo que hice, en algún momento, si yo hago esto así a ciegas, me vendo los ojos, pero cruzo los puentes, pero no puedo pasar dos veces por el mismo puente, entonces tengo que volver al mismo punto. Esto quiere decir que recorrí todos los... O sea, los vértices sí se pueden tocar muchas veces, si no, no hay forma. Si un vértice tiene 5 aristas, o 6 aristas, no hay forma de que yo ese vértice no llegue muchas veces, porque si no, no puedo consumir todos los puentes. ¿Está bien? Todas las aristas. ¿Está bien? O sea, ahora, ¿quiere decir que esto agotó mi grafo si yo hice eso?
O sea, ¿recorrí todos los puentes? No, porque, digamos, si yo salgo así medio al azar, no voy a recorrer en principio todos los puentes, salvo que tenga mucha suerte. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Sí, profe, quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno, bien, entonces, obviamente, salvo que tuviera mucha suerte, no recorrí todo. Pero si no recorrí todo, quiere decir que hay alguna arista que no usé. Que hay una arista que no usé. Pero esta arista, digamos, como el grafo es conexo, no puede ser que acá, que me hayan quedado aristas por algún lado sueltas, con vértices, pero acá no venga ninguna. No puede ser, porque si no este grafo no sería conexo, porque digamos esta parte quedaría completamente desconectada del resto. ¿Está bien? Entonces, como mi grafo es conexo, tiene que haber una arista acá que yo no usé. Entonces vamos a suponer esto simplemente para... Entonces tiene que haber una arista, porque si no ustedes me pueden decir, bueno, hay otras aristas, pero están en otro lado. Bueno, están en otro lado, pero entonces el grafo no es conexo. Si es desconexo, yo nunca voy a poder, digamos, ir de una arista que esté, digamos, de estos puntos que están acá a otros que estén en el otro lado, otros vértices, yo no voy a poder ir. Entonces, con eso. Entonces quiere decir que yo hago, esto es un ejemplo, una ejemplificación nada más. Acá quiere decir que hay algo que yo no usé. Hay algo, entonces yo estos puentes ya los dinamité. Pero si yo dinamité una cantidad par, me siguen quedando una cantidad par de puentes, ¿no es cierto? O sea, porque el total era par. O sea, perdón, a todos los vértices les llega una cantidad par de aristas. Digamos, puede ser 0 en este caso. Pero digamos, entonces yo hago lo mismo acá. Si hago lo mismo que hice antes, voy acá, voy a otro lugar, que este lugar podría ser uno de estos. Yo podría venir a uno de estos y salir. Yo podría venir acá, pero lo voy a hacer más, el dibujito un poquito más. O sea, yo podría, bueno, vamos a hacerlo, supongamos que venimos acá. Entonces yo acá tendría uno que no usé, tendría que hacer esto, después tendría que salir para acá, no importa, digamos, que se hace este dibujo, se vea, vamos a hacer uno más que no sea el caso general, pero que uno se vea un poquito mejor. O sea, yo salgo de acá y con estas aristas empiezo a recorrer, digamos, o sea, empiezo a recorrer aristas a partir de acá. Aristas que no me quedaron sin usar. Pero con el mismo criterio de antes, en algún momento, o sea, algunas aristas podían llegar a los vértices que ya usé. Entonces yo, de alguna manera, digamos, esto es un ejemplo nada más. Digamos, para no hacer un dibujo que sea... Digamos, yo de acá empiezo a recorrer aristas y con el mismo criterio de antes yo tengo que poder volver acá de nuevo. Porque no puedo quedar atrapado en otro punto. O sea, no puedo quedar atrapado. O sea, yo... Como acá tenía una cantidad par, o sea, vuelvo a recorrer, recorro, y tengo que poder volver acá. O sea, lo mismo que hice acá, que yo al final terminé acá, con los puentes que me quedan, lo tengo que hacer acá. Y bueno, ¿y qué logré con eso? Que hice un recorrido más largo. Hice una caminata cerrada más larga. ¿Cómo es la caminata cerrada más larga? En vez de hacer esto acá y seguir por acá, es como decir, bueno, hubo esta excursión, esto no lo conozco. Yo hice, no sé, me voy a hacer una excursión larga y después digo, bueno, este lugar no lo conozco. Bueno, entonces a partir de acá me hago otra excursión, vuelvo al mismo lugar y engancho con la excursión anterior. Entonces esto, el nuevo, lo que, digamos, si esto no hubiera sido todo, tendría este otro. O sea, sería así. Ir así, ir así, ir así. Cuando llego acá, ya no vuelvo por acá, sino que me hago esta excursioncita. O sea, acá, cuando llego a este lugar, acá me tomo otra excursión y me vuelvo acá. Bueno, y después engancho con, digamos, me bajé del colectivo de la primera y bueno, después tomo el próximo y me vuelvo a mi casa. Digamos, sería por acá, así. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta no agotó todo, esta es una más larga. Bueno, en realidad esta podría no haber agotado todo. Podría no haber agotado todo, y bueno, sigo así, pero en algún momento, como hay una cantidad finita de vértices, o sea, si esto no hubiera agotado todo, en algún momento sale alguna
alguna arista de otro lado y hago lo mismo. O sea, digamos, de toda esta excursión que yo hice, esta es una subexcursión y acá dentro de la subexcursión me paro y hago otra subexcursión. Y bueno, pego todo, en realidad. Digamos, esto desde el punto de vista matemático se hace fácil si uno quiere demostrarlo, en el sentido de que supone que tiene una caminata, o sea, primero que existe una caminata cerrada, que usa una sola vez, que los puentes los puede usar a lo sumo una sola vez. Hay una cerrada. Y si suponía que esa era la más larga posible, acá hubiera llegado una contradicción. Eso como para que se vayan acostumbrando cuando quieren probar las cosas de manera, digamos, elegante. Si no, digamos, si uno lo tuviera que hacer constructivamente, tiene que ir agregando pedazos. Pero entonces uno dice, bueno, si suponía que es la más larga, hay una que es la más larga, siempre va a haber una que es la más larga, porque es todo finito. Entonces, esta no le puedo agregar nada a la más larga. Entonces, esa recorría todo. Bueno, entonces eso queda, ese es el teorema de Euler. Digamos, una idea que digamos que es muy razonable. O sea, una vez que uno entra, si hay número par, tiene que poder salir. Es eso. Bueno, no sé, ¿queda claro o más o menos, digamos, la idea del teorema de Euler? O sea, el teorema de Euler dice que caminata euleriana cerrada, si solo si todas las valencias son pares. Y creo que esto es lo que se llama recorrido en el apunte. Sí, sí, sí. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a pasar al segundo teorema de Euler. Cuando uno puede ir de un vértice a otro distinto, usando todas las aristas, o sea, todos los puentes. Todos los puentes. Bueno, entonces, ¿cuándo uno puede ir de un vértice a otro? Fijo. Bueno, entonces yo lo que hago acá, me fijo. Si yo, el mismo argumento que antes, las valencias, o sea, la valencia de cualquier, o sea, yo quiero ir de este vértice a este vértice. Y lo mismo que antes. Si yo empecé acá y no quedé atrapado acá, o sea, de vuelta, o sea, si yo empecé, salí, y puedo volver, pero tengo que volver a salir a entrar porque tengo que llegar a otro lugar, acá tiene que haber una cantidad impar de... La valencia tiene que ser impar y acá también. O sea, tiene que haber una cantidad impar de puentes acá y acá. Porque si no, si yo usara todos los puentes, en algún momento hubiera quedado atrapado acá. Y yo no quería algo cerrado, quería algo, que saliera de acá y llegara acá usando todos los puentes una sola vez. Por ejemplo, un caso facilísimo sería que mi grafo consista de solamente esta arista. Acá no tiene por qué haber una arista, pero digamos, el ejemplo más sencillo sería, yo quiero ir de acá a acá y hay un solo puente. Bueno, está bien, los dos tienen valencia impar, que es 1. Es obvio que este caso se tiene que poder resolver. Bueno, entonces la condición necesaria y suficiente es que todas los vértices tengan valencia par salvo estos dos. De donde yo quiero ir a donde quiero llegar. Salvo esos dos. ¿Y cuál es la demostración? Bueno, yo en realidad, digamos, una cosa que uno hace siempre en matemática y en muchas disciplinas es que, bueno, acá yo voy a hacer una abstracción y me voy a inventar un puente, digamos. Me voy a inventar un grafo, pero este grafo, o sea, esto no va a existir, va a ser un puente virtual ahora que estamos con todas las cosas virtuales. Entonces, si yo hago eso, y mi grafo tiene otras cosas acá, ¿no? Tiene muchas cosas. Entonces, si yo podía ir de acá a acá, este no existe. Quiere decir que yo podría haber hecho lo siguiente, haber empezado acá, que digamos esto virtual, cruzar este puente virtual, llegar hasta acá y después volver a este vértice virtual. Y eso, si antes usaba todos los puentes o todas las aristas, acá usaría todas las aristas. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué gané acá? Que la condición, digamos, ahora la condición es, digamos que esto es lo mismo, decir que hay una caminata que pasa por todos los puentes o todas las aristas, usa todas las aristas una sola vez de acá a acá, a decir que hay una caminata cerrada que empieza acá y usa todas las aristas, porque yo llegué acá, sigo con el camino que tenía acá, que usaba todos los puentes, llego hasta acá y después cruzo este otro puente virtual. Entonces, esto lo que hace es una abstracción que yo le agrego un vértice y dos aristas y convierto el problema. La solución de este problema es lo mismo que solucionar el de recorrido cerrado, por ejemplo, empezando por acá. Porque el recorrido cerrado uno puede empezar donde quiere. Digamos. O sea, en realidad, como es cerrado, puede empezar donde quiere. La caminata es cerrada. Entonces, si yo empiezo acá y hay una caminata cerrada que usa todos los puentes y vuelvo acá, si salí de acá por este puente, obviamente, si vuelvo acá tengo que volver a usar este puente. Entonces antes, quiere decir que hubo una caminata que usaba todos los puentes de acá hasta acá. Entonces eso es, digamos, una abstracción que uno hace. Entonces, de qué es, digamos, porque uno, digamos, en realidad podría demostrar dos veces este teorema y el otro, pero uno ve que son parecidos. Y cuando las cosas son parecidas, digamos, para la ley de economía de fuerzas, o sea, uno trata de hacer el menor esfuerzo posible, y entonces si yo ya resolví el otro, resuelvo este, o al revés, capaz que a mí se me daba por resolver este y después resolver el otro. Pero, digamos, entonces, esto se resuelve inventándose un puente, digamos, un vértice y dos aristas, digamos, virtuales. No sé si quedó claro esto. O sea, sí, o sea, esto es un truco que uno haría, un truquito. O sea, si hay un recorrido cerrado desde el vértice rojo y que termina en el rojo, tendría que haber un recorrido, o sea, un camino que fuera del punto X al Y, y, digamos, si el primero usaba todos los puentes, los virtuales, digamos, obviamente, digamos, no cuentan, pero todos los otros los usaba una sola vez, los verdaderos. Bien, entonces, no sé si hay alguna duda, pero digo, piénsenlo un poquito. O sea, esto es, digamos, es interesante estas ideas que uno, digamos, que como que uno tiene, digamos, como le agrega algo al problema, pero para hacerlo parecido a otro, o igual. Y después, cuando eso que le agregó, uno tiene que arreglárselas para que eso sirva para lo verdadero, que era, digamos, cruzar los puentes. Bueno, si quieren entonces recordamos, no sé si quieren, yo pensaba recordar lo de árboles, no sé si quieren que lo recordemos o otra cosa, o después lo preguntan. O sea, entonces Rodrigo dice que sí, si no se aburren, digamos, estamos repitiendo. Vamos Por mí estaría bueno repasar el teorema de árboles. Bueno, bien, perfecto, entonces. Vamos a repasar los árboles, que era lo que yo pensaba repasar ahora, pero, digamos, me han pedido esto de Euler, que es un teorema interesante y es muy divertido, incluso. Teóricamente alguien lo puede resolver esto casi sin saber mucha matemática, digamos, de alguna manera, por lo menos tener la idea de cuál es la... O sea, uno este teorema de Euler, uno se lo puede explicar a alguien que no tenga una cultura matemática, digamos, digamos que no conozca ni álgebra, ni análisis, o sea, teóricamente uno lo puede explicar, que es casi aplicando lógica, o cosas, razonamientos lógicos, y digamos, no tiene otra de sentido común. Bien, entonces vamos a repasar lo que son los árboles, que yo lo había dado medio rapidito.
O sea, hoy terminaríamos las clases teóricas y la semana que viene haremos, digamos, pueden hacer preguntas y lo repetimos los temas que consideren convenientes. Si nos tomamos algún minutito más, entonces hoy, así ya terminamos formalmente con las teóricas. Bien. Bueno. Bien. Bueno, entonces árbol. Vamos a volver. Árbol es conexo y sin ciclos, o sea, un grafo conexo sin ciclos. O sea que adentro no tiene ciclos. Entonces, en realidad, digo esto para que les quede ejemplificado, si yo tengo un grafo cualquiera, imagínense, a ver, una cosa así. Tengo esto de acá a acá, por ejemplo esto. Voy de acá a acá. Cierro acá. O sea, esto no estoy recorriendo si no tengo un grafo. Bien. Cada vez que, o sea, yo les doy un grafo que tenga un ciclo, o sea, que no sea un árbol. Porque un árbol es que no tiene ningún ciclo. Acá, como verán, acá tienen el ciclo este. Lo marco con rojo. O sea, da la idea de que uno da la vueltita. El ciclo. O sea, uno tiene ese ciclo. Bueno, entonces, si ustedes me dan un grafo y yo les descubro un ciclo, yo agarro la tijera, le corto este pedazo, y el grafo no se me desconecta. O sea, yo si me quiero llevar, decir, bueno, corto esto, lo corto en dos. Esto, como me imagino que son piolines que están tensos, lo cortan y desaparece el piolín y ya no está más, digamos. O lo quitan directamente. Entonces yo digo, bueno, agarramos la mitad cada uno. Corto acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si yo corto, le saco esta arista? ¿Qué pasó con ese grafo? ¿Sigue siendo conexo o no? Sí, pero ahora es un árbol. Sí, bueno, en ese caso acá de un árbol, pero podría ser que hubiera tenido más ciclos, o sea, en ese caso de un árbol. Correcto. Bien, entonces, cada vez que hay un ciclo, si yo le saco esa arista, no lo desconecto. ¿Por qué? Porque desconectarlo significaría, yo puedo ir de acá a acá, agarro el otro camino, o de acá a acá, y agarro otro camino. Y como todos estaban emparentados entre sí, o sea, siempre hay un camino que iba a todos lados, cuando tenga que usar esta arista, uso estas tres y ya está. Reemplazo una arista por 3. Entonces, si ustedes me dan un grafo cualquiera, yo una vez que encuentro un ciclo, le corto esa arista. No es que haga un árbol, atención, pueden quedar otros ciclos. Veo, miro de nuevo, imagínense que acá me quedara, esto fuera así, y esto fuera así, y esto fuera así. Entonces, bueno, una manera, yo le corto, cada vez que distingo un ciclo, se lo saco. Y acá hay otro ciclo, entonces o le saco esta, o le saco esta, le saco esta. Entonces, digamos, lo que quería ejemplificar, bueno, y por ejemplo se lo saco, y me queda un árbol, lo que me decía recién. Bien, entonces, en general, o sea, si uno tiene un ciclo cualquiera, perdón, un grafo cualquiera, quitándole, le empieza a cortar aristas de ciclos y al final obtiene un árbol. Digamos, como un árbol sería la manera más, de alguna manera, más económica, pero no quiere decir que si corta distinto vas a obtener el mismo árbol, ¿no? Porque yo acá podía haber, en vez de cortado esta, haber cortado esta. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Eso no van a ser isomorfos, porque este seguía y este como que tiene una ramificación. Entonces, uno destruyendo ciclos, al final termina en un árbol.
O sea, porque cuando agarro, digamos, saco una arista de un ciclo, sigue siendo conexo. O sea, yo no me llevo no me quedan dos pedacitos, me queda colgando, me queda uno solo. Bueno, en el árbol, o sea, como no hay ciclos, si yo corto, digamos, remuevo una arista, quito una arista del grafo, me quedan, el árbol me queda desconexo. ¿Por qué? Porque si no me quedara desconexo, quiere decir que habría otra manera de reemplazar ese puente que destruí. O sea, alguna vueltita habría, y eso me daría origen a un ciclo, porque tendría el otro camino. Cuando tengo dos caminos que llegan a un mismo lugar, entonces eso da origen a un ciclo, porque voy por uno y vuelvo por el otro. Esencialmente es eso. ¿Está bien? Bien, entonces continuamos. Entonces, esto es simplemente como para que a ustedes les quede grabado que es un árbol. Eso no es parte de la teoría. Bueno, entonces, primero, el árbol es lo más económico posible. Dado una cantidad de vértices, siempre en el árbol, la cantidad de aristas, esto quiere decir número, o sea, la cantidad de elementos de este conjunto, quiere decir eso, la cantidad de elementos, que a veces uno le pone, en muchos lugares van a encontrar como si fuera ahí, este sostenido, quiere decir la cantidad de elementos del conjunto este. Digamos, a veces uno puede ponerlo así, hay muchas maneras. Nosotros acá digamos, en la materia lo vamos a denotar, ustedes lo notan como quieran, pero que quede claro lo que quiere decir. La cantidad de aristas, o sea, la E viene digamos, del inglés, de edge, de aristas, siempre es mayor o igual que la cantidad de vértices. Esto es un hecho general, menos uno. Es un hecho general. Y se los voy a demostrar. Está demostrado en el apunte, esto es un hecho general, digamos, principalmente no porque, digamos, le vayamos a tomar esta demostración, no, digamos, o sea, si entra alguna demostración, le diríamos exactamente cuáles van a entrar, pero en general no entran demostraciones, pero sí las ideas que los enriquecen son importantes, por lo que uno puede después resolver ejercicios o aplicarlos a un contexto más general. Entonces, si yo quiero probar que en cualquier grafo vale esta igualdad, esta desigualdad, entonces, digamos, la manera de probarlo es lo siguiente, o sea, conexo, ¿no? O sea, grafo conexo. Este es un hecho general de grafo conexo. O sea, en general, si uno no dice nada, lo razonable sería que suponer que el grafo es conexo. Bien, entonces, voy a probar esto y lo voy a ejemplificar. Entonces, uno empieza siempre, como el grafo es conexo, hay una caminata que usa todos los vértices. Hay caminata que pasa por todos los vértices. Porque son todos equivalentes, todos los vértices. O sea, digamos, uno siempre puede llegar de cualquier lugar a cualquier lugar porque el grafo es conexo, recorriendo aristas. O sea, no quiere decir que haya una arista. Entonces hago una caminata que pasa por todos los vértices. O sea, hago la caminata que llevo, o sea, estoy en un lugar y recorro todos los lugares que puedo. Todos. O sea, obviamente voy a volver al mismo lugar, en general. Y, digamos, voy a hacer, digamos, entonces, la caminata la voy a identificar como B1, B2, hasta B sub K. Esa es la caminata. Y acá usé todos los vértices. Usé todos los vértices. No quiere decir que una sola vez. O sea, acá están todos, pero quizás repetidos. Quizás repetidos. Quizás repetidos. ¿No? Vamos a hacer un ejemplito para que
pero tengo que... Y entonces... a ver, que acá, vamos a hacer así, venimos acá, estos son los vértices, y si imagínense esto. Esta caminata, este es mi grafo, esta caminata usa todos los vértices. Tengo de acá para acá, por ejemplo, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, y de acá para acá. O sea, este vértice pasé varias veces por ese vértice. Por ese vértice pasé una vez y pasé 2 veces por ese vértice. O sea, si no, no hay posibilidades en general. O sea, no, digamos, en general uno tiene, digamos, o sea, usa cada vértice, pero en este caso, por ejemplo, si estas fueran las... A ver, disculpen. Pero bueno, después lo busco, la tapita. Digamos, si yo tuviera este grafo y yo quisiera llegar desde acá hasta acá, pero pasando, bueno, o usar todos los vértices. Acá en este caso pasé 2 veces por el mismo vértice. Entonces, si quieren, vamos a ver, esto sería, vamos a llamarle B1, B2, B3, B4. Profe, disculpe. Sí. El final del grafo no se llega a eso mismo. Ahí está. Eso mismo. Ahí está. Yo los numero, B1, B2, o sea, entonces ahora les empiezo a poner números. Este es el primer vértice, este es el segundo vértice, perdón, no, era así, empecé acá arriba. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 2 de nuevo, y este es el 6. Y esta, por ejemplo, es un ejemplo de caminata, que sería 1, 2, o sea, a los vértices les pongo número en vez de nombre. Entonces esta caminata sería 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1. Perdón, 6. Es un ejemplo. ¿Está bien? Digamos, esta caminata sería ejemplificada de esa manera. Bueno, entonces, cuando aparece el 2 por primera vez, bueno, acá, claro, pero digo en general, cuando aparece el 2 por primera vez, tengo una arista. Cuando apareció, digamos, cuando aparece por primera vez digamos, el segundo vértice, yo tengo una arista. Acá, cuando aparece el 3 por primera vez, tengo una arista. Cuando aparece el 4 por primera vez, tengo una arista. Cuando aparece el 5 por primera vez, tengo una arista. Acá no tengo más aristas. Pero sí, acá tengo, perdón, lo hice al revés. Sí, o sea, cuando acá tengo una arista entre el 4 y el 5. Y después tengo esta, por lo menos esta voy a tener. Quizás acá la tenía esta también. Pero digamos, por lo menos cada vez que aparece un vértice nuevo, tengo una arista nueva. Porque esa arista no la había contado. O sea, si yo hago imagínense en general, vamos a hacer una caminata que cubra todos los vértices. Esta es la idea que estaba en la demostración, pero ejemplificada. Imagínense una caminata así. 1, voy al 2, voy al 3, voy al 2, voy al, no sé, al 1, voy al 4, voy al vértice, o sea, estos son los nuevos que aparecen. Voy al 5, voy al 6, voy al 3, están vinculados, y termino en el 7.
Entonces, la idea de la demostración, como para que entiendan ahí lo que está en el apunte, es, cada vez que aparece un vértice nuevo, tengo una arista. Acá tengo una arista. Acá aparece un vértice nuevo, sí, porque es la primera vez que aparece el 3. Acá tengo otra arista distinta. Es distinta porque yo, como el 3 no estaba, acá aparece por primera vez, no puede ser esta arista es distinta de esta. Ahora, acá, donde aparece el 4 por primera vez, acá esta tiene que haber una arista nueva que yo no consideré. Cuando aparece el 5 por primera vez acá, hay una arista nueva que yo no consideré, cuando aparece el 6 por primera vez también, y cuando aparece el 7 por primera vez también. Entonces, en definitiva, cuando aparece el 2 tengo por lo menos una arista, hay muchas más quizás, cuando aparece el 3 tengo otra arista, cuando aparece el 4 tengo otra arista, cuando aparece el 5, el vértice 5 tengo otra arista, cuando aparece el 6 otra. En definitiva, ¿cuántas aristas tengo en general? Si había 7 vértices, tengo 6 aristas, por lo menos. Por lo menos. Esas seguras que van a ser nuevas, porque las otras yo no sé si ya las usé, las conté o no. Digamos, estas van a ser nuevas, seguro. Estas aristas van a ser nuevas. Porque yo acá no estoy diciendo que la use una sola vez cada arista. Bien, entonces en definitiva, esto lo que me prueba es que si hay n cantidad de vértices, por lo menos hay esas aristas menos 1. Esas aristas menos 1, y este es un resultado general. Y lo que es importante es que es un árbol sí, solo sí, la cantidad de aristas es la cantidad de vértices menos 1. Eso que habíamos observado en la clase pasada, que en todos los dibujitos la cantidad de vértices era 1 más que las aristas. ¿Está bien? Esto es una idea de la demostración, digamos, de esto, de por qué siempre la cantidad de aristas es al menos la cantidad de vértices menos 1. Bueno, entonces esto es un hecho general. Esto es general. Si me disculpan, borro esto. Esto es un hecho general. Y esto es un hecho general. Y entonces uno tiene el siguiente resultado, que es un árbol. Sí, solo sí. Sí, solo sí, lo voy a poner acá porque hay varias implicancias. Sí, solo sí, la cantidad de aristas, o sea, siempre esto es grafo conexo, ¿no? El árbol por definición es conexo. Es igual a la cantidad de vértices menos 1. A la cantidad de vértices menos 1. Bueno, ¿y esto cómo se probaría? Bueno, esto se prueba por inducción. Esto se prueba por inducción. Digamos que en los árboles pasa eso. Digamos, si yo tengo un árbol, saco cualquier arista, me tiene que quedar desconexo, porque si no habría ciclos. Entonces, por ejemplo, en un árbol saco una arista y me queda desconexo. Me queda desconexo. Entonces, por ejemplo, le saco una arista, digamos a un grafo yo le saco, esto viene para acá, un árbol, le saco una arista, y bueno, entonces la otra parte que me queda, me cumplió que valía esta formulita, las aristas son los vértices menos 1, pero yo acá tengo un vértice menos y una arista menos. Entonces, si yo tengo una fórmula que me vale esto para, no sé, para b igual a 7, también sería para 8, porque para pasar al otro grafo yo le agrego un vértice y una arista. Digamos, esto les doy una idea nada más. Digamos, lo importante que se recuerden es que un árbol cumple, sí, solo sí pasa eso. Sí, solo sí pasa eso. Digamos, eso sería, digamos, es un árbol. Porque la cantidad de aristas, porque imagínense que algo cumpliera con esto y no fuera un árbol, entonces si no es un árbol hay un ciclo, yo le corto ese ciclo y le saco una arista. Pero ese tiene una arista menos, entonces cumpliría que E es igual a B menos 2, la cantidad de B menos 2.
y eso sería un absurdo. Digamos, esto le estoy dando un pantallazo general nada más. Entonces, lo importante es esto, que es árbol, sí, solo sí, la cantidad de aristas es los vértices menos 1, y sí, solo sí, también otra cosa, dados dos puntos, dados dos vértices, dados dos vértices, existe un único camino que los une, llamémosle X e Y, existe un único camino que los une. ¿Qué quiere decir que los une? Yo lo dije, o sea, es un camino, es una sucesión de vértices adyacentes es que hay digamos, hay una arista entre los dos, entonces, que los une quiere decir que uno es el primero y otro es el último. Bueno, ¿por qué en un árbol existe un único camino? Porque si hay dos caminos habría un ciclo. Si hay dos caminos distintos, habría un ciclo. Habría un ciclo, si hay dos caminos distintos. Bueno, en algún momento tendría que haber un ciclo. Bien, entonces estas son esto es lo importante, digamos, estas son las condiciones de ser un árbol, y otra es, sí, solo sí, o sea, un grafo, digamos, perdón, esto sería, el enunciado correcto sería, un grafo es un árbol, un grafo conexo. Un grafo conexo es un árbol, sí, solo sí, las aristas son una más que los vértices. Una menos que los vértices. Sí, solo sí, dado dos vértices, hay un único camino que los une, y sí, solo sí, que era lo que quería decir, hay un único camino que los une, sí, solo sí, quitando cualquier arista, queda desconexo. Cualquier arista queda desconexo. Es lo que yo les decía antes, porque si ustedes cortan una arista y si queda un solo pedazo es porque hay un ciclo. Y por hipótesis, digamos, la definición de árbol, entonces estas tres tienen que recordarlas, esas son importantes. O sea, primero, la definición de árbol es que no tiene ciclos y es un grafo conexo. Bueno, la cantidad de vértices, de aristas es una menos que los vértices, exactamente una menos. Dado dos vértices hay un único camino, y quitando cualquier arista queda desconexo. Cualquier arista, porque podría ser en algunos casos los que no son árboles, pero si quitan justo una arista donde no hay un ciclo, entonces le va a quedar desconexo. Pero esto quiere decir que cualquier lugar donde corte, agarre la tijera, me quedan dos pedazos, exactamente dos. Bien. Algo más que quería decir es, bueno, y si quieren usar esta fórmula, hay un ejercicio que dice, siempre hay dos vértices que tienen valencia 1 en un grafo, en un árbol. Siempre hay dos vértices que tienen valencia 1. Digamos, esto ahí está como ejercicio, usando esto uno lo puede hacer poniendo una desigualdad adecuada, uno lo puede hacer, pero geométricamente sería lo siguiente. Digamos, entonces yo acá voy a probar, digamos, como para ejemplificar que, digamos, esto no es sí solo sí, sino que en todo árbol hay dos vértices distintos con valencia 1, por lo menos. Por lo menos. Entonces esto yo lo borro y escribo lo último y terminamos. Ya nos pasamos unos minutitos, pero terminamos todo acá. Entonces, si yo tengo un árbol, entonces acá comienzo acá, y entonces me muevo por aristas, sigo andando por aristas. Fíjense que siempre uno no puede volver a ningún punto. O sea, si yo me empiezo a mover,
por aristas, nunca puedo volver a un mismo punto. Con aristas, digamos, sigo recorriendo aristas distintas y nunca puedo volver al mismo punto. O sea, aristas distintas, o sea, no estoy volviendo. O sea, ya esta arista la usé, no la uso más, esta la usé, no la uso más. Sigo así hasta que en algún momento, o sea, no puedo volver a uno anterior, porque si no habría ciclos, y en algún momento, tengo que llegar a un lugar donde no pueda salir más. ¿Por qué? Porque todos estos vértices, si yo empiezo a recorrer aristas, todos son distintos. Porque si hubiera dos iguales, entonces quiere decir que yo hice un camino cerrado, y eso no podría ser, un ciclo. Bien, y hago lo mismo para el otro lado si es que acá había más posibilidad. Acá podría haber más, acá, ¿no? Haber cosas raras por acá. O sea, yo empiezo a recorrer calles, llego hasta el final, pateo para adelante, hasta que se me acabó la cancha y no puedo seguir. Llegué al paredón. Entonces, y acá hago lo mismo, o este tenía Valencia 1 y había uno solo lugar, o acá, bueno, sigo por otro camino, y acá podría haber varios, y sigo, hasta que en algún momento me topé con el paredón y no puedo seguir. Bueno, si llegué acá y no puedo salir es porque este tenía Valencia 1 y este también tiene Valencia 1. O sea, las dos terminales tienen Valencia 1. Eso geométricamente en un árbol. O sea, entonces si quieren construirse puntos con Valencia 1, agarran uno cualquiera, empiezan a recorrer por una arista y después por otra arista. Podría ser cualquier otra arista, si hay dos. Y si había una sola, no, recorren todo hasta que terminan. Y si no, recorren una arista, usan una arista y siguen recorriendo hasta que terminan y usan otra arista hasta que terminan. Es como decir, voy para el otro lado. En sentido inverso. Pero, bueno, entonces estos dos tienen que tener Valencia 1. Digamos, lo importante en un árbol es que uno no puede repetir los puntos, los vértices, porque si repetiera los vértices, si este fuera igual a este, quiere decir que esto es cerrado. Digamos, quiere decir que esto es cerrado. Bueno, digamos, o este igual a este. Digamos. Entonces en un árbol hay un único camino. O sea, si yo elijo dos puntos de un árbol, agarren en los ejemplos que están, agarren dos vértices cualesquiera, y fíjense que hay un solo camino que me lleva de uno al otro. Uno solo. O sea, no hay posibilidad, no hay ambigüedad acá. O sea, acá no hay ambigüedad. O sea, hay una sola manera de ir de un lado a otro. Bueno, entonces acá damos por finalizado. Después ya la semana que viene nos vamos a comunicar con ustedes para ver cómo sigue esto, las clases de repaso o lo que sea. En principio, bueno, nos encontraríamos digamos, los mismos días y bueno, ya entonces la semana que viene les vamos a informar bien cómo va a ser. Si no le decimos nada es porque queda igual. Perfecto. Bueno, siempre me pueden escribir, cualquier consulta, no duden en preguntarme, me mandan al mail, al del FAMAF o digamos, no al del UNC, que recibo millones en ese y no, capaz que no lo distingo. O sea, eso es lo que puede pasar, que no es que no me pueden escribir ahí, sino que no distingo el mail, porque hay tantas cosas que llegan automáticas que puede ser que no lo vea. Acá yo les mando mi mail, este es otro de Gmail. O sea, cualquier consulta que me quieran hacer, mejor mándenla a porque, digamos, ahí la voy a distinguir más fácil, recibo menos cosas. Bueno, entonces, espero que les haya servido un poco para motivar y, o sea, no se olviden que siempre tienen que ser el apunte, digamos, el lugar donde tienen que estudiar. Simplemente con esto, cuando uno ve un panorama o le explican algo, entonces como que más allá de que entiende mejor, se motiva, porque digamos hay que motivarse un poco, porque si no, todo esto se pone muy árido. Así que bueno, un abrazo a todos y todas hasta la próxima vez que nos veamos virtualmente. Bueno.